Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También los pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, ¿qué tal? Estamos en otro encuentro de Café Mercosur, en el encuentro número 101. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? Hola, Ramiro. Hola, Daniela. ¿Cómo va? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá en Brasil estamos un poco conmocionados con algunos hechos que han ocurrido la noche del domingo. Y tiene que ver, como, bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, del incendio del Museo Nacional en la ciudad de Río de Janeiro. Es una noticia de terror, ¿no? ¿Y por qué decimos que es una noticia de terror? Básicamente podemos, parafraseando a García Márquez, ¿no?, crónica de una muerte anunciada, crónica de un desastre anunciado. Porque esto es, como todo el mundo dice, fruto de las políticas que se apoderaron de Brasil, digamos, a partir del derrocamiento parlamentario de Dilma Rousseff. Específicamente con lo que se conoce como la PEC 95, o sea, esta enmienda constitucional número 95, que congeló los gastos públicos por 20 años. Y eso significó, bueno, lo que todo el mundo piensa, que es la falta de inversión en cultura, la falta de inversión en educación, principalmente la desfinanciación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que es un poco la que tenía la custodia del museo, y el estado de abandono del museo. Este año, para que se hagan una idea, apenas de los 500.000 reales que tenía presupuestado, apenas 100.000 han sido ejecutados. O sea, 100.000 reales es absolutamente nada, gente, para un museo de esas características, ¿no? ¿A cuánto equivale, Rami, más o menos en dólares eso, para que nos demos una idea? Multiplícalo por 8 más o menos, por 8, por 9, dependiendo a cómo esté el dólar, más o menos eso. O sea, imagínate que serían 800.000 pesos, 900.000 pesos, para un museo que tenía 20 millones de piezas, para un museo que tenía obras como, por ejemplo, momias egipcias aún no abiertas, un museo que tenía de todo. Era impresionante. ¿Se ha destruido todo o dicen...? Bueno, se ha destruido casi todo, Osvaldo. Buena pregunta, muy buena pregunta, porque también no solamente es por problema de la falta de presupuesto en materia de cultura, también es por falta de presupuesto al cuerpo de bomberos de Río de Janeiro, que llegaron una hora después, que no tenían agua en los hidrantes porque la municipalidad no les proveyó el agua. Se podrían haber salvado 2 cuerpos y no se salvaron. O sea, bueno, es un poco lo que les digo, la crónica, digamos, de un desastre anunciado, ¿no? O sea, podríamos decir que es directamente fruto de la desinversión en el sector, Ramiro. En el sector cultura, digo, museos, qué sé yo. Sí, es verdad. Y además, por ahí, en algunas otras pautas más, vamos a decirlo, una palabra que a mí particularmente no me gusta, pero populistas. En el sentido en el sentido de que, por ejemplo, parte del dinero que iba para la cultura, ahora en estos nuevos tiempos que vivimos, donde la militarización parece ser una cosa que está de moda, se ha desviado, no es que se ha desviado, se ha, digamos, remanejado para llevarla a la seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 3% de lo que se recaudaba por juegos de azar, loterías y lotería deportiva y todo eso iba para la cultura, y Temer, por el DNU, el número 841, le desvió esa parte, digamos,
no es que la desvió, digamos, le readjudicó esa parte a la seguridad. Entonces le quedó un sexto nada más a la cultura y nada más que el resto a la seguridad. O sea, son todas medidas que podríamos decir, como se hizo en la Argentina, que fueron para la popular, diríamos, porque cosas que no van a cambiar ningún número, pero a un sector de la población le puede interesar decir que en lugar de tirarlo en cultura, lo ponemos en seguridad, que es lo que más le interesa. Porque es un tema que vende, claro. Vende. Sí, exactamente, Osvaldo. Como acá escuchaba a un economista hoy en la tarde que decía, con estas reformas que se están planteando, que no saben bien cómo van a terminar o cómo van a desarrollarse, se quiere reducir el gasto público en remuneraciones que paga el Estado, y dice que el año que viene todas las remuneraciones que va a pagar el Estado durante 2019 va a ser en intereses de la deuda, se va a pagar 3 veces más, o sea que si tienen que recortar, podrían recortar pagando los intereses de la deuda y no en remuneraciones, pero queda bien decir que estamos ajustando por ahí, cerrando ministerios, cortando cosas. Excelente lo que has colocado, Osvaldo, porque acá la realidad es exactamente la misma. Acá lo que el gobierno paga en intereses de los títulos es una suma extraordinaria. E inclusive otra coincidencia, acá el gobierno le perdona deudas 1.000 millonarias a los bancos y a las grandes empresas. Y en Argentina me parece que pasa lo mismo, ¿no? A Molinos Río de la Plata le perdonaron la semana pasada una deuda de 72 millones y lo que hizo Molino fue aumentar los precios. O sea que ni siquiera se comprometió con la política del gobierno, ¿no? No, de hecho ya le hemos perdonado bastante deuda al Correo Argentino, ¿no? Y cuando va al anterior propietario del Correo Argentino, que es la familia Macri. Y a las empresas de energía eléctrica, ¿no? Que lo primero que hizo es perdonarle 20.000 millones de pesos, ¿no? Sí. O sea, le perdonamos a los que tienen y descuidamos lo esencial. Y bueno, una de las primeras medidas que tomó Temer cuando asumió fue hacer, digamos, una reducción drástica del número de ministerios, inclusive el Ministerio de Cultura. Después tuvo que reabrirlo, ¿no? Pero lo cerró el Ministerio de Cultura, lo rebajó a la categoría de secretaría. ¿Le suena parecido a algo a ustedes? O sea, parecería que sí, ¿eh? Parecería como que la historia se repite, ¿no? Es circular. Las coincidencias son bastante notables, ¿no? Bueno, eso era una cosa que, bueno, me parece que me parecía bien comenzar por ahí, ¿no? Y después vamos a verlo en el próximo programa, pero me gustaría hacer referencia a otra, no lo habíamos pensado hablar, pero el viernes pasado, en una polémica decisión, el Tribunal Superior Electoral le hizo lugar, digamos, a las impugnaciones a las candidaturas de Lula. O sea que Lula no puede ser candidato por el Tribunal Superior Electoral. Y a mí me gustaría ver una pequeña cosita nada más jurídica, que es el voto de Barroso, que Barroso fue el juez instructor de las impugnaciones, ¿no? Y ¿se acuerdan que habíamos hablado en el programa anterior que había un parecer vinculante de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿recuerdan? Sí. Y que eso, por la pirámide del sistema jurídico brasilero, tenía rango supralegal, o sea que estaba por encima de las leyes patrias, de las leyes positivas de Brasil. Pero hete aquí que por un tecnicismo realmente muy cuestionable, Barroso dijo que no era vinculante para Brasil. Y es interesante esto, por eso se los comento y les pido que me den un comentario un poco más desapasionado, ¿no? Porque Brasil firma el tratado por el cual las determinaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pasan a tener fuerza de ley dentro de Brasil, lo firma, después el Congreso lo ratifica, ratificado el Congreso hace lo que se llama un decreto legislativo, o sea, digamos, manifiesta su voluntad de ratificarlo, y después el Poder Ejecutivo tiene que simplemente hacer el último trámite, que es un decreto y la publicación en el Diario Oficial. Pero el decreto legislativo ya se publica en el Diario Oficial. Solo que el Poder Ejecutivo, digamos, es el que da, digamos, el último sello, ¿no? La última cuestión burocrática, digamos.
La gran mayoría de la doctrina de los internacionalistas brasileños dice que con el decreto legislativo ya está, el acto es perfecto. Y un sector minoritario dice que no, que si el Poder Ejecutivo no firma el decreto, el tratado no es ley interna. Y es lo que dijo Barroso. Barroso se agarró de ese sector minoritario de la doctrina de los internacionalistas para decir que no era vinculante porque no era derecho interno, porque el Poder Ejecutivo no había dado ese decreto final, digamos, ¿no? Y por eso desoyen la determinación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué les parece ese tecnicismo? Sí. Funcional, por lo menos. Desde la teoría crítica del derecho te dirían que responde necesariamente a la función que tiene el derecho de reproducir y de captar las desigualdades y ejercer, digamos, el poder y ocultarlo, ¿no? Atrás de un velo de juridicidad. Me parece que está hecho a medida de lo que es realmente cómo juega el derecho algunas veces, ¿no? Sí, es verdad. A mí me ha quedado esa duda, lo voy a conversar con mis colegas, lo voy a consultar con los universitarios, como se dice en los programas de auditorio. Y sí, la verdad que a ese tecnicismo apeló, digamos, arguyó Barroso. El otro juez, la votación fue 6-1, los otros 5 prácticamente no se refirieron al tema. Y el que sí se refirió fue Fachín, que es el instructor de todas las causas de Lula en la Lava Jato y que siempre le vota en contra. Y justamente en este tema, él dijo que las resoluciones de las Naciones Unidas eran vinculantes y que Brasil debía obedecerlas. O sea, es interesante, ¿no? Porque, digamos, una persona que siempre vota en contra de Lula, en este caso, votó dándole la razón, ¿no? Es un tema bastante cuestionable, por eso quería charlarlo con ustedes, digamos, ¿no? Sí, la cuestión es que el derecho es lo que dicen los jueces y los grupos de poder, ¿no es cierto? Entonces, está claro que hay toda una situación de grises que responden a la lógica que tiene el derecho de ser, digamos, acá Cárcova dice la opacidad del derecho, en donde alude, dice, muestra, no muestra, para que se cuelen todas las circunstancias que permiten que los poderosos ganen. Siempre. Sí, es verdad. Bueno, les propongo que escuchemos una canción y después continuamos. ¿Qué les parece? Dale. Vamos a escuchar entonces a La Mancha de Rolando y un tema que se llama Arde la Ciudad. ¿Vamos? Vamos. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron 1000 bengalas hoy. La banda grita.
Bueno, y comenzamos aquí la segunda parte del programa entonces, y tenemos la presencia de Camila Barreto Lima, que es Maya, que es una investigadora social aquí de Brasil, que trabaja para el CELS. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Y bueno, lo que queríamos hablar un poco hoy era el tema del problema de la migración venezolana en el norte de Brasil, y también un poco en general usar eso como pretexto para hablar del tema de las migraciones en general, ¿no? Para los que nos escuchan en otros lugares que no es Brasil, lógicamente, vamos a actualizarlos un poco, Camila. Y el mes pasado hubo algunos problemas en la frontera en Roraima, ¿no?, con los inmigrantes venezolanos, y más o menos unos 1.000 venezolanos los expulsaron, digamos, del país, la propia población, un poco enardecida. Vimos escenas que lamentablemente, ocurrieron y no nos gustaría que ocurran de nuevo, ¿no es verdad, Camila? Sí, sí, es cierto. Hace un par de semanas fue como un episodio de xenofobia generalizado en la ciudad de Pacaraima, en la frontera norte de Brasil, y es resultado de una serie de cosas que vienen sucediendo ya hace como un año en función del aumento de la migración venezolana a Brasil y a otros países de América Latina. Y es verdad lo que has dicho, me parece que es un problema de xenofobia que de alguna manera tiene varios lados para poder ver. Es uno de esos lados, ¿no?, de esas cosas que no podemos dejar de negar, es el papel que juegan de alguna manera algunos medios de comunicación en Brasil, principalmente esos programas policiales, donde por ahí se culpa un poco de todos los problemas a los extranjeros, ¿no es verdad, Camila? Sí, los medios de comunicación seguramente tienen un rol importante, pero también hay ahí un rol seguramente central de las autoridades locales cuando empiezan a abordar la cuestión desde lo que llamamos el punto de vista de la crisis, ¿no?, de una crisis muy grave, humanitaria, o sea como se la clasifique, imposible de lidiar, y proponiendo soluciones como el cierre de fronteras o la negativa de servicios públicos como los de salud, por ejemplo, a esa población por, falta de capacidad administrativa o límites propios de esas autoridades. Entonces, esos discursos como disfrazados de un discurso de falta de recursos, ¿no?, también incitan a la xenofobia, porque ofrecen posibles soluciones que son soluciones ilegales directamente, ¿no? No se puede cerrar la frontera a gente que necesita protección, y tampoco denegar servicios básicos, ¿no? Nuestra Constitución no permite eso. Entonces son falsas soluciones que van creando en el imaginario de esta población, que sí lo está viviendo de una forma bastante dramática, esa idea de que se puede expulsar a la gente, o que no tendrían derecho, o son un ente extraño que no tiene derecho a todo lo que tiene cualquiera que viva en Brasil. Camila, has tocado un tema muy interesante, has hablado del imaginario, y yo estaba viendo algunos videos de las paseatas que se hacen ahora a la hora de la noche en contra de los inmigrantes venezolanos, y cuando los periodistas le preguntan directamente a la gente que se manifiesta ¿por qué quieren que los venezolanos se vuelvan a su país, de que cerrar las fronteras? Ellos tienen algunas ideas muy abstractas, ¿no? Por ejemplo, porque son traíras, porque son traicioneros, porque no son confiables. Una de las camionetas que estaba haciendo esta paseata tenía escrito "no queremos maldad". O sea, vemos que no hay así, digamos, elementos concretos para tener una cierta enemistad o un encono contra los inmigrantes. Aparecen estas ideas abstractas que de alguna manera son muy subjetivas y están en el imaginario, ¿no? Traicioneros, no confiables, la maldad. Es un poco extraño toda esta construcción de sentido, ¿no es verdad, Camila? Sí, o sea, la xenofobia siempre es una construcción social. Por supuesto que la población local está lidiando con una población que tiene
otro origen. Entonces, siempre el extrañamiento, digamos, o los problemas de convivio pueden surgir, pero de ahí a concluir que es una cuestión de índole, ¿no? Como es más o menos los términos que traes tienen esa connotación, eso ya es una construcción social. Lo que sí me parece es que tampoco hay que negar que existe una cuestión social en esas localidades. Entonces, también la xenofobia y que eso se derive a este lado, digamos, de calificar a los inmigrantes como personas malas, es un resultado de la falta de políticas de inclusión, ¿no? Y de reconocimiento mutuo de esas poblaciones brasilera y venezolana para que puedan integrarse y convivir en ese territorio. Una de las cosas que me gustaría decir, que esto que estamos viendo ahora de que ocurre en el norte de Brasil no es privativo de Brasil, y después les voy a pedir a Osvaldo y a Daniela, que estén en Argentina, que nos traigan algunas nociones de lo que ocurre con los migrantes en Argentina, que vamos a ver que no es tan diferente, o con lo que se dice de los venezolanos en países como Ecuador, por ejemplo, o como en Perú, donde fueron masivamente. O bueno, Colombia muchos tienen dos nacionalidades, ¿no? Pero ahora me gustaría quedarme un poquito en eso que has dicho, de que hay problemas que son reales, además de esta cuestión imaginaria, de esta cuestión de sentido. Porque Roraima es un estado que, para que se entienda un poco en Argentina, es como si fuera, digamos, La Rioja, o sea, un estado que no tiene autonomía económica y depende mucho del empleo público. Y de pronto que lleguen 127.000 inmigrantes de otros lugares es un tema complicado. Entonces sí, es verdad lo que estás diciendo, Camila. No se le puede pedir tampoco que tengan una actitud heroica, ¿no? Sí, exacto. O sea, no se trata de heroísmo, pero la idea que tal vez entre nosotros que estamos grabando este programa o escuchándolo ya tenemos bastante consolidada por la formación que tenemos de la solidaridad, es algo que se construye a través de la educación. Entonces, si en la localidad de la que estamos hablando, que está de hecho recibiendo miles de personas que hablan otro idioma de otro país y además en condiciones de vulnerabilidad extrema, entonces tienen que arreglárselas para encontrar modos de subsistencia. Muchas veces no son empleos formales porque el Estado no absorbe esa fuerza de trabajo de un día al otro, y si no hay una política de formación para la inclusión, ¿no? O para la solidaridad en estas localidades, eso no va a surgir espontáneamente de la gente. Sí, es verdad lo que estás diciendo. Inclusive mucha de esta gente viene a trabajar a Brasil y lamentablemente es un poco esclavizada, ¿no? Yo he visto algunas fotografías de personas venezolanas que arreglaban las casitas que le daban para vivir, que realmente no eran casitas, eran, digamos, chozas en el medio de la selva, y les pagaban 300 reales por mes. O sea que también la situación, porque es un tema complejo, ¿no? Creo que hay que tratar de ir viendo todos los lados que tiene, todas las aristas, ¿no? Pero bueno, dentro de esta construcción, digamos, que estábamos hablando de lo subjetivo, me parece que lo que has dicho vos, Camila, es fundamental, es tratar de educar un poco y de ver al otro con una forma un poco más altruista, y no como el enemigo externo que siempre se construye, ¿no? El otro siempre como la otredad, ¿no? Como aquel cuerpo que hay que repeler, digamos, ¿no? Sino que ver cómo se puede congeniar todo ese tipo de cosas, ¿no es verdad, Camila? Sí, por supuesto. Esto un poco, digo esto porque esto de mirar el enemigo externo en Roraima no solamente ocurrió con los venezolanos, también ocurrió con los indios, ¿no? Cuando se quiso hacer la BR-174, ¿no? Entonces siempre tratamos de buscar a otro y sin ver que a veces las cosas se interrelacionan, porque si bien los venezolanos por ahí vienen a buscar trabajo y algunas condiciones que supuestamente en Venezuela no tienen, también esa región se beneficia de Venezuela, ¿no? El combustible es más barato, las líneas de energía eléctrica vienen de Venezuela porque no pueden atravesar las reservas indígenas. O sea, una cuestión más compleja, ¿no, Camila?
Sí, creo que tienes razón. Esa tendencia a culpabilizar al otro, ¿no? Y separarlo de lo que es el uno, digamos, es una tendencia histórica, ¿no? Así nos construimos como sociedad, y si no hay una política y un esfuerzo por desconstruir eso o construir otra visión más solidaria. Bueno, pues ustedes tienen un programa enfocado al Mercosur y saben cómo la idea de que América Latina es una sola cosa, ¿no? Y de que tenemos patrones, historias, trayectorias comunes, no es una idea que se ve muy fuerte en todas nuestras sociedades, más allá de lo que se pueda haber avanzado en los últimos años. Sí, es verdad. Estábamos la vez pasada, digamos, lo tomábamos en tono de broma, pero en realidad no deja de ser serio, ¿no? Que un candidato a la presidencia que en Brasil denunciaba la URSAL, ¿no? Como diciendo una cosa así satánica, comunista, que queríamos unir a América Latina, y con Osvaldo recordábamos nuestra época de la universidad y ya éramos prototerroristas entonces en aquella época, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual. Una duda que tengo, ¿tienen medido cuántos son más o menos, o sea, un número de cuántos inmigrantes venezolanos están entrando en esa frontera norte de Brasil? Sí, el último número que tengo yo, que es de hace unos meses, un par de meses, era de 35.000, y he visto que en los medios la gobernadora habla hoy de 50.000 personas. Lo cual, si comparamos con la Argentina, el último número que tenía yo era de casi 60.000 venezolanos en Argentina. Y más si se compara en términos del porcentaje de la población brasilera que representa eso, es mucho más pequeño aún, ¿no? El número. Entonces, esa presentación de la situación como una gran crisis es bastante relativa, ¿no? Porque si comparamos con los países de la región, Brasil es el que menos ha recibido a venezolanos, y es mucho más un problema de gestión, o sea, de que el Estado se organice para lidiar con eso, que otra cosa, porque capacidad de absorber a esa gente en una población de 200 millones, con este territorio, la tenemos. Bueno, yo te propongo que escuchemos una canción y después continuamos hablando. ¿Qué les parece? Vamos a escucharlo. Dale. A León Gieco, y un tema que habla un poco de estas relaciones de inmigración, un tema que se llama De Igual a Igual. ¿Vamos? España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
que acaba de sonar y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Desde el 10 de diciembre de 1987 al 10 de diciembre del 2015 ejercí la función pública. En esos casi 30 años no fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial alguna. Ejercí como secretario del gobierno municipal, ministro del gobierno provincial. Fui electo diputado provincial por 2 veces. Miembro y presidente del Tribunal Superior de Justicia y secretario de Legal y Técnica de la Nación por 3 periodos constitucionales. En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno, un juez de la Nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva. El delirante procesamiento por traición a la patria fue en parte borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones. De modo que hoy solo subsiste un supuesto encubrimiento agravado, cuya investigación ya ha sido concluida. ¿No existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté por lo menos excarcelado? Esta resulta ser la expresión local de un nuevo sistema de dominación que prescinde de los partidos políticos y trata de disciplinar a las sociedades desde los medios de comunicación concentrados y algunos componentes del sistema judicial, que ejecutan las sentencias dictadas previamente en la televisión, en los diarios y en las redes para castigar a los indóciles, amedrentar al resto e intimidar a sus votantes. Quieren la destrucción de la política como actividad, como espacio donde hombres y mujeres puedan participar con ideas de cambio, para realización de sueños, quimeras y concretar la mejora del bienestar en el mundo. El gobierno del presidente Macri ejecuta de apuro un durísimo plan de ajuste que de avanzar cristalizará la más gigantesca exclusión económica, social y política. Estos CEOs no sienten apego por patria alguna. Ni se sienten obligados a respetar la Constitución Nacional, ni las leyes, ni las formas legales, ni se guían por ética alguna. Basta de presos políticos en Argentina. Basta de presos políticos en Argentina. Basta. Basta de presos políticos en Argentina. Basta de presos políticos en Argentina. Bueno, continuamos entonces ahora con el programa y con la participación de Camila Maya. Y una de las cosas que me gustaría dejar claro nuevamente es que este tema no es privativo de Brasil y que el martes 4
en Argentina, los migrantes en Argentina van a hacer una movilización en el Palacio de Justicia justamente por las condiciones impuestas por el famoso decreto que ya lo tocamos en su momento. ¿Te acordás, Osvaldo? ¿Te acordás, Daniela? Sí. De justamente de esta restricción a los inmigrantes. Entonces va a haber una manifestación de los migrantes en Argentina pidiendo que se les reconozcan sus derechos. O sea que no es una cuestión que esté pasando solamente en Brasil, sino que atraviesa de alguna manera toda Latinoamérica, ¿no? Y Camila ha participado en el equipo que elaboró la política de migración del candidato Boulos del Partido Socialismo y Libertad, ¿no es verdad, Camila? Sí, en realidad coordiné, es decir, que no lo elaboré, sino que coordiné a un grupo mucho más grande de gente, el programa de relaciones internacionales de esa candidatura, que incluyó la cuestión de la migración. ¿Y qué es lo que proponen ustedes específicamente con relación a este tema, Camila? Nuestra propuesta es bastante sencilla, es decir, bastante sintética en realidad, y es la garantía de los derechos de los migrantes y de los refugiados a partir de dos ejes o tres, que son la no criminalización, ¿no? La no detención, o sea, la migración no como un delito, la regularización migratoria, es decir, darles permisos de permanencia, ya sea a través del canal del refugio o de las residencias o las visas para migrantes, y el acceso amplio a servicios. Todos esos ejes ya están contemplados en la Ley de Migración de Brasil, que fue una reforma del 2017, en gran medida, y eso porque yo participé en las movidas desde la sociedad civil para hacerla, inspirada en la Ley Argentina de Migración del 2004. Qué bien, Camila, qué bien. Una cosa que también es interesante, y volviendo al tema de la situación de los venezolanos, es muchas veces el aprovechamiento político que se le hace de alguna manera para fogonear el gobierno de Maduro. Y lo comentábamos en el programa anterior cuando hablábamos de la extinción de dominio, no sé si recuerdan, que la semana anterior se encontró una red de prostitución y de trata de blancas, de mujeres, en Cartagena de Indias, y el periodista decía, bueno, sí, y había 23 mujeres venezolanas que pobres estaban huyendo de la crisis humanitaria de Venezuela, y había 26 colombianas. O sea, digamos, las venezolanas se prostituían por causa de la crisis humanitaria en Venezuela, y las colombianas, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué hacer esa distinción? Y eso, de alguna manera, es lo que uno ve, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los discursos, principalmente del senador Rubio, donde habla de que tiene que haber una intervención militar a Venezuela para evitar la crisis humanitaria. Entonces, esta crisis humanitaria tiene que, de alguna manera, agrandarse para rendir frutos, ¿no? Y, bueno, Temer mandó al ejército a la frontera, ¿no es verdad, Camila? Sí, exactamente. Temer, son algunos temas diferentes, ¿no? La utilización que hacen los medios de la situación en Venezuela, las amenazas de intervención desde Estados Unidos, y Temer, que tuvo una respuesta al problema militarizada. Es decir, responde a un problema eminentemente social con el envío de las Fuerzas Armadas, que allá están haciendo no solo la gestión, sino también la formulación y toda la política de abrigos y acceso a servicios a los venezolanos. Sí, yo no puedo dejar de mi manía de buscar coincidencias, no puedo dejar de ver que aquí Mauricio Macri ha hecho algo más o menos parecido con Venezuela, con Bolivia, y bueno, y no hay ninguna migración masiva de bolivianos al norte, pero bueno, parece que la idea es ir colocando los ejércitos en lugares estratégicos para los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Entonces cualquier excusa sirve. Uno es el caso de los migrantes venezolanos, en el caso de Brasil, y en el caso de Argentina, supuestamente un supuesto narcotráfico, y bueno, y eso, narcotráfico, ¿no? Entonces la idea por ahí, estamos militarizando una región, y eso es bastante peligroso. Te lo pregunto más como analista internacional.
Yo como veo la cuestión desde América Latina con la militarización es que tiene mucha conexión, y en Argentina también, con lo que solemos llamar el discurso de las nuevas amenazas, ¿no? Entonces, habría un conjunto de nuevas amenazas a la soberanía de los estados, que incluyen el narcotráfico, pero también la migración, y que justificarían algunas medidas, a veces medidas de excepción legislativas, o procesos de militarización para responder a esas supuestas amenazas, ¿no? Lo que sucede en realidad es que con esa excusa lo que se empiezan a violar o amenazar son algunas garantías básicas de derechos humanos, no solo de los migrantes, pero también en general de las organizaciones, de las asociaciones, el derecho a la protesta y algunas de las libertades que, eso se ve muy claro en Río, ¿no? En las políticas de ocupación de las favelas, que la presencia militar en sí misma empieza a amenazar. Sí, es verdad, Camila. Y eso también se ve también en Argentina, principalmente en territorios donde eran reservas indígenas de la Patagonia y ahora están protegidos protegiendo, digamos, a los terratenientes. Y bueno, sí, es verdad. Yo les propongo que escuchemos un audio que he tomado de Telesur del día de ayer, de los venezolanos que están retornando a Venezuela, porque Maduro ha hecho un plan que es, vuelvan a la patria, y vamos a ver las experiencias que ellos cuentan, pero no es en Brasil, es aquí en Perú, pero nos va a ayudar a tener algunos elementos para discutir. ¿Lo escuchamos? Dale. Dejaron el país que pensaron lo recibiría como Venezuela, cobija a los inmigrantes. Hay venezolanos que están durmiendo en las calles, le hacen una fuerte trabajo y son mentiras. La verdad, nosotros nos vinimos para una mejor vida y no. Prefiero estar en Venezuela, en mi casa. Así de sencillo. Perú dejó huellas imborrables. El país que junto a otros habla de supuesta crisis humanitaria en Venezuela, paradójicamente no trata humanitariamente a los inmigrantes venezolanos. Hay quienes fueron víctimas de la red de trata de personas. Al Amazonas fue a parar Auris. Aún embarazada, fue explotada brutalmente. Que no tenía un control médico, no sabía cómo estaba mi bebé, trabajando 20 horas diarias. Era súper difícil. ¿20 horas diarias? 20 horas. ¿Embarazada? Embarazada. Entonces empezamos a tener problemas con el dueño del restaurante por tal motivo. Y el señor lo que nos decía era que él nos había llevado hasta allá y él nos había pagado todo. Son los inmigrantes económicos, los heridos de la guerra contra Venezuela. Una emoción demasiado grande que no sé ni cómo explicarlo, pero es algo super calidad. Pues ya el sufrimiento que pasé aquí en Perú. Peores 3 meses de toda mi vida. ¿Y dejaste todo en Venezuela? Todo se quedó, todo se vendió, a empezar otra vez de nuevo, con una mano adelante y una mano atrás, pero no importa, con muchas ganas de ir a trabajar y a sacar el país adelante y a mis hijos adelante. Pintan una cosa muy diferente a cuando llegas. Cuando llegas y te das cuenta que aquí no, por ejemplo, la ley del trabajo no funciona. Por ejemplo, trabajan 12 horas al día, no tienen descanso, te pagan mal. O sea, entonces, ¿cuál es el beneficio? En mi país ya eso está más que abolido, ¿sabes? No, ¿qué es eso? Es esclavitud. Entonces, para vivir en la esclavitud me regreso a mi casa y entonces si voy a luchar aquí por 4 reales, como decimos nosotros, entonces lucho en mi casa. Alertan que la migración es promovida y utilizada políticamente. Un bombardeo continuo en las redes sociales y en los medios que los lleva a dar pasos en falso. Tomé una decisión que no fue la correcta y esa decisión la tomé en vista de esa guerra económica, ese bombardeo mediático donde decían que en Venezuela no ibas a poder subsistir, no ibas a poder salir adelante. Y entonces uno se ve con ese bombardeo mediático y entonces tú tomas esa decisión hasta apresurada, hasta de emergencia, de irte de tu país. Bueno, me parece que un tema interesante es ver que más allá de si hay problemas o estrategias geopolíticas, hay historias de vida, ¿no? Y estas historias de vida son muy interesantes, por eso se me había
ocurrido traerlas, ¿no? Y ver un poco. Y me quedo con una de las últimas cosas de las últimas personas que se manifestó, que él hablaba de que tomó una decisión equivocada porque había estado influenciado por las redes sociales que le pintaban un panorama caótico dentro de Venezuela y un panorama medio que idílico fuera de Venezuela. Y bueno, siempre me pregunté por qué esta gente se va, porque hasta el 2016 la gente de Venezuela que emigraba eran personas ricas, pero después 2016 y 2017 ya eran personas que van a trabajar, son personas pobres y que como dijeron varios, dejaron todo, ¿no? Es un tema complejo, ¿no, Camila? Sí, es un tema muy complejo, por eso te decía, Ramiro, que me cuesta mucho hacer un análisis al no estar allá en Venezuela. Yo siempre prefiero dar la voz a venezolanos de todos los perfiles, ¿no? Para que cuenten su perspectiva y sobre todo porque es muy difícil informarse, ¿no? Por esos medios, porque como decís, hay una manipulación muy perversa de la situación que no contribuye. Recuerdo justamente en una entrevista que le hicieron a Boulos, en una de las primeras, y les encanta preguntar de Venezuela a cualquier político de izquierda, ¿no? Como presionándolo para decir si es su modelo o si no lo es. Y la persona hablaba del hambre, o sea, de temas como que los venezolanos habían perdido en media no sé cuántos kilos, pero con un nivel de perversidad que es casi increíble. O sea, no puede ser que estés usando ese argumento para pegar a un candidato, usando, digamos, una situación, ¿no?, de miseria, ¿no?, una situación tremenda para tus fines más egoístas, porque esta gente es la misma que no ofrece ninguna solución, que no tiene. Yo hacía el otro día un análisis de las propuestas para la migración de las candidaturas, y los candidatos de derecha nunca tienen ninguna propuesta de recepción de la gente, ¿no?, de solidaridad, de humanidad, digamos, de humanismo, para esta gente de esa situación que tanto condenan en el discurso. Y yo no puedo dejar de preguntarte o de pedirte una opinión acerca del discurso del domingo pasado del candidato Jair Bolsonaro con relación al Partido de los Trabajadores y a Venezuela, que ejemplifica exactamente lo que decís, ¿no es verdad, Camila? ¿Cuál era el discurso, Ramiro? Que dijo que había que ametrallar a todos los partidarios del Partido de los Trabajadores, o ya que les gusta Venezuela, mandarlos todos a Venezuela, pero que se cuidaran porque en Venezuela iban a comer pasto porque no tenían que comer, o sea, de una forma muy perversa, e inclusive tomando el trípode de una cámara de filmación y haciendo de cuenta que era una ametralladora. O sea, es interesante, ¿no? O sea, aniquilar al otro y usar a Venezuela como el infierno, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo, ¿no, Camila? Sí, exactamente. Y bueno, y además como que allana toda la complejidad de una situación, ¿no?, o la trayectoria histórica de un país a una cuestión casi de equipos de fútbol, ¿no? Si estás de un lado, sos pro Venezuela, si estás del otro. Una discusión de verdad muy poco sofisticada y que no contribuye mucho, más aún en una situación donde hay personas literalmente cuya vida está en juego en el norte del país. Y aparte es una especie de nivelar para abajo, porque tomamos lo peor de los países centrales, ¿no? O sea, parece que ahora está de moda, si los países centrales se derechizan y, como bien dijiste, se olvidan de su lado humano, está bueno imitar eso. Entonces, si Donald Trump dice que va a hacer un muro para cerrar la frontera con Venezuela, con México, ¿por qué nosotros no podemos hacer un muro para cerrar la frontera con Venezuela? Horrible, ¿no, Camila? Exactamente, sí, y además ese aislamiento de Venezuela tiene gran parte de la responsabilidad por la que no se logró ayudar a que el país encontrara soluciones democráticas, ¿no? Entonces es muy curioso que esos mismos actores que dicen
que creen que hay una crisis política y económica en Venezuela, son los mismos que desarmaron todo lo que había de institucionalidad regional, como puede ser el Mercosur o la UNASUR, para abordar esa crisis desde una institucionalidad con principios claros, ¿no? Y donde puedas sentarte como región a discutir el tema y encontrar salidas que no sean, digamos, vulnerabilizar a todos a una posible intervención del norte, ¿no? Una intervención extrarregional. Bueno, Daniela, Osvaldo, ¿quieren hacer alguna pregunta a Camila? No, yo un poco escuchaba lo que decía, y por ahí a veces hay como, no sé qué te parece, Daniela, lo que voy a decir, que también estás acá en Rosario, como que hay una diferente visión de acuerdo al inmigrante de dónde viene, ¿no? Hoy por hoy parece el inmigrante venezolano, nos parece que está huyendo de la dictadura de Maduro, entonces acá tiene buena prensa, son 60.000, 70.000, los que sean, parece que no hay mala prensa, aparte de los que vienen, supongo, los que yo conozco, por ejemplo, vienen con una formación, con una preparación, ya entonces parece que la visión fuera distinta. La visión que están contando ustedes es más propia de lo que pasa en Jujuy con el gobernador, que fue el primero que les quiere cobrar una tasa especial a los bolivianos, que son los que están en la frontera, para que puedan usar los servicios de atención médica y eso. O sea, que sería más parecido a lo que pasa con los venezolanos, cuando son países limítrofes, o los que vienen de Paraguay. No tanto los que vienen de allá, pero acá también estamos en el camino de los países centrales de construir un otro que si le podemos poner todos los males lo vamos a hacer. Sí, yo creo que es un poco distinto. Creo que en Argentina hicieron esa diferenciación entre los orígenes porque les conviene políticamente recibir a los venezolanos, ¿no? Claro. En Brasil ni siquiera logran tener esa mínima coherencia, entonces hablan de la crisis en Venezuela, pero no logran, si bien es cierto que Temer invirtió, digamos, en políticas que son esas que les dije, militarizadas, pero liberó recursos, creo que 190 millones de reales para la frontera con Venezuela, para la atención a los venezolanos, pero no llegan ni siquiera a ser serios en esa política de acogida, ¿no? Acá lo que pasa es más como que responde a los flujos migratorios, entonces ya tuvimos una crisis más o menos parecida con los haitianos hace un par de años, que tenían que ver en ese caso directamente con la política brasilera externa para Haití, ¿no? Estábamos ahí con nuestras fuerzas armadas y sin resolver esa crisis, y los migrantes haitianos viniendo a Brasil y llegando acá no encontraban políticas para recibirlos. De hecho teníamos una ley hasta 2016 que era una ley de la dictadura militar. Entonces como que siempre estamos respondiendo a crisis y sin adaptar nuestras instituciones estatales para saber responder cuando haya ese tipo de flujos, ¿no? Daniela, ¿vos tenés alguna pregunta para hacerle a Camila? No, me quedó claro. Lo que sí me quedé pensando que ella en un momento dice que como Estado no se puede, digamos, cerrar la frontera, y bueno, como es el derecho, siempre yo disiento con ella, pienso que el Estado puede, y los instrumentos que están vinculados a los estados le permiten. Estaba leyendo el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refiere a derecho y circulación y residencia, y es interesante ver que las excepciones que tienen son mayores, son más amplias que el derecho. Toda persona puede salir de un país, entrar, dice, pero, dice, no puede ser restringido este derecho salvo por una ley en la medida indispensable en una sociedad democrática. Entonces acá vienen todas las excepciones. Fíjate qué amplias que son las excepciones. Para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás. Imagínate cuánto se puede escribir
bajo estos conceptos. Sí, tenés razón, pero son... Es mayor, las excepciones son más grandes que la regla, y cualquier, digamos, burócrata técnico jurídico puede armar una justificación para impedir, restringir la circulación el derecho de circulación y residencia que tienen todas las personas que están sometidas dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, son cosas que de alguna manera se proclaman, pero que a la hora, voy a decirlo en forma más vulgar, a la hora de los bifes no se cocinan. ¿Por qué? Porque acá van a decir, si me entran tantos, yo tengo un problema de seguridad y de salud pública, por ejemplo. No podemos obviar esa realidad. Yo creo que acá hay dos argumentos, hay algunos argumentos por los cuales dije que sería una medida, es ilegal, pero también es impracticable, porque la frontera entre Brasil y Venezuela es enorme y es impracticable, es muy porosa, ¿no? Entonces es una medida muy difícil de implementar en la práctica, aunque llenen de militares en la zona, que tiene pedazos de floresta amazónica, comunidades indígenas, eso por un lado. Pero cuando decía que es ilegal me refería por un lado a la ley brasilera del 2017, que sí garantiza no llega a decir el derecho a migrar como lo hace la ley argentina, pero sí en líneas generales garantiza los derechos de los migrantes. También hay una ley que incorpora en Brasil la Convención de Refugiados, y entonces si cualquier persona llega al país alegando razones para pedir el refugio, que es una protección internacional humanitaria, esa persona no se le puede negar el acceso al país. El derecho internacional humanitario, sabrás, tiene un nivel un poco más básico de garantía, digamos. Esa es una persona con necesidad de protección especial. Y después hay una cosa más general de que ya el derecho internacional de los derechos humanos ha interpretado en numerosas ocasiones que las restricciones no pueden nunca desvirtuar la naturaleza del derecho. Entonces, si bien puede sonar muy amplio lo que decís, cada una de esas restricciones, la de salud, la de orden público, se van interpretando de manera a jamás desnaturalizar o invertir la lógica y volverse la norma y no la excepción, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar en la jurisprudencia y en las decisiones interpretativas de los órganos de protección, ya sea del sistema interamericano o del sistema universal, a ver cómo interpretaron cada una de esas cláusulas en particular. Bueno, Camila, ya te hemos robado mucho tiempo, tu participación realmente ha sido altamente ilustrativa, te diría que brillante, te agradecemos muchísimo de corazón y te dejamos la puerta abierta para que nos vengas a visitar a este programa cuando puedas. Un abrazo muy fraternal entonces. Gracias, Ramiro, gracias por la invitación, adiós a todos. Chao, gracias. Chao, gracias. Bueno, vamos despidiéndonos entonces hasta el próximo programa y recordamos que este programa se transmite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y Las Voces del Muro. Pueden encontrar programas anteriores y estos por iVoox y por iTunes. Y que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Que pueden visitar nuestra página también, www.cafemercosur.com, o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Gente, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, chicos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.